Pregunta 2, prueba 2, mayo 2019. CFX 4 menos 2 e a la x. La siguiente figura muestra una parte del gráfico de f. Les dan la gráfica de f que corta el eje y y al eje x. A. Hay la intersección del gráfico de f con el eje x. Lo primero que tenemos que hacer no solo es usar la calculadora para mostrar la gráfica, sino hacer algunas operaciones. Vale, 2 puntos. Lo que tenemos que poner primero es la condición f de x igual a 0 para hallar el corte con el eje x. F de x es 4 menos 2e a la x y eso debe ser igual a 0. Paso el 2e a la x al otro lado y simplifico y tendría que e a la x es igual a 2 y calculado tenemos que x es igual a 0,693. Otra forma es haber colocado esta condición y luego podría ir al menú 5 y colocar la ecuación 2 e a la x, dibujarla. Obviamente tengo que cuadrar el dominio, debería ponerle un dominio más, por ejemplo desde menos 2 hasta 6, a ver qué pasa. Sí, dibujamos, ya más o menos se ve y bien, podemos ver el corte. Entonces ahora F5 corte con el eje horizontal y tenemos el 0,693 que hemos calculado acá también. Es otra manera válida siempre y cuando hayamos puesto la condición. Muy bien, continuamos. Parte B. La región delimitada por el gráfico de f, el eje x y el eje y se rota 360 grados alrededor del eje x, Es esta zona la que tenemos que calcular, la que está rotando. Hay el volumen del sólido. Recuerden la fórmula para calcular el volumen de un sólido es igual a la integral desde 0 hasta el corte, que ya lo hemos hallado, 0,693, de pi f de x al cuadrado. Pi está acá y 4 menos 2e a la x al cuadrado. Esto de acá es justamente la función elevado al cuadrado diferencial de x. Y lo que sigue lo puedo hacer en la calculadora. O sea, poner la condición ya me da un par de puntos. Y la siguiente parte es únicamente resolver en la calculadora. Menú opción 1, puedo ir a matemática y buscar la integral. Pongo la función que tengo acá, pi, abro paréntesis, 4 menos 2 e a la x, cerramos al cuadrado, integrada desde 0 hasta 0.693 y ponemos ejecutar y tenemos el valor. Vamos a ver si coincide. Ahí está 3,43 porque no había calculado acá antes y esa sería la respuesta a esta pregunta 2.